Bienvenidos a este su espacio informativo con noticias nacionales e internacionales del acontecer cristiano con Yudenny Herrera. Maratón Bíblico News. Dios les bendiga, bienvenidos sean todos a este su segmento especial Maratón Bíblico News, un espacio de noticias y curiosidades diseñado para mantenerlos informados del acontecer de nuestro país y del mundo. Ya somos más de 1,160 personas en esta gran familia del Maratón Bíblico. Si aún no te has suscrito, te invito a que vayas ahora mismo, le des al botón de suscribirse, apóyanos dando un me gusta y compartiendo nuestro contenido para que lleguemos a más personas. Soy Yudenny Herrera y ahora sí, acompáñame a conocer lo que hemos preparado para el día de hoy. En la entrega pasada habíamos prometido que hoy estaríamos conversando sobre un tema que ha sido de mucha discusión, muy debatido, sobre lo que es el aborto, su legalización o no. Muchas personas que defienden la legalización del aborto, otras que no, en fin, muchas opiniones encontradas. Para hablar de este tema debemos comenzar definiéndolo. ¿Qué es el aborto? Si buscamos la palabra aborto en el diccionario, podemos encontrar que es la interrupción de una acción o un proceso antes de que finalice o se complete. Refiriéndonos directamente a lo que queremos abordar el día de hoy, el aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria de un embarazo antes de que el embrión o el feto esté en condiciones de sobrevivir fuera del vientre materno. Existen varios tipos de aborto. Está el aborto espontáneo y el aborto inducido. El aborto espontáneo es un aborto no provocado intencionalmente. Es la muerte no deseada o la expulsión de un embrión o un feto antes de las semanas 20 o 24 del embarazo. Cuando la pérdida es posterior, ya se habla de una muerte fetal. Al criterio del tiempo gestacional, la Organización Mundial de la Salud añade como criterio que debe pesar menos de 500 gramos. Sin embargo, este criterio ha de ser interpretado con prudencia, ya que a veces un feto de menos de 500 gramos expulsado puede ser reanimado y puede sobrevivir. Si falleciera posteriormente, se registra como una muerte neonatal. Se distingue el aborto precoz cuando tiene lugar antes de las 12 semanas de gestación y el aborto tardío con 12 semanas o más. El aborto inducido es la finalización del embarazo mediante la eliminación de un embrión o feto antes de que pueda sobrevivir fuera del útero. Puede tratarse de un aborto terapéutico cuando se realiza por razones médicas o un aborto por decisión personal, que es la interrupción voluntaria de un embarazo cuando se realiza a petición de la mujer embarazada. A su vez, según la técnica empleada para inducir el aborto, se puede hablar de aborto médico o de aborto con medicamentos y de aborto quirúrgico. Dependiendo de los países, existen diversas legislaciones sobre el aborto inducido, desde aquellas que lo permiten con pocas restricciones por considerarlo como una ampliación de los derechos reproductivos, hasta legislaciones que lo prohíben por considerarlo una forma de homicidio. La legalización del aborto en el mundo es muy diversa, desde el libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización con años de prisión para las mujeres y quienes lo practiquen el aborto inducido. Por tanto, la práctica de aborto, entendido como aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, está sujeta al ordenamiento jurídico vigente en cada país, en el que puede acogerse como derecho o como un delito penalizado. En países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, los países de antigua órbita soviética, Asia Oriental y casi la totalidad de los países de la Unión Europea, el aborto es legal a petición o demanda de la persona gestante durante cierto periodo de gestación. Por otro lado, en la mayoría de los países de Latinoamérica el aborto es ilegal y está penalizado en algunos de los supuestos.
Asimismo, hay países en donde el aborto no es legal a petición de la mujer, pero sus leyes se encuentran relajadas ante esta práctica despenalizada en otros países. Cabe mencionar que 5 naciones del mundo prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia y tipifican penas de cárcel para toda mujer y persona que realice, intente realizar o facilite la realización de un aborto. Por ejemplo, en la Ciudad del Vaticano, en El Salvador, Nicaragua, Honduras y en nuestro país, República Dominicana. Alrededor de 56 millones de abortos se realizan cada año en el mundo, con aproximadamente 45% hechos de forma insegura. En muchos lugares hay varios debates sobre los problemas morales, éticos y legales del aborto. El debate sobre el aborto en relación al aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo se refiere a la discusión, controversia y polémica sobre su práctica, contexto social y económico en el que se produce. Las partes involucradas en el debate son los movimientos pro elección, pro vida. Los primeros enfatizan el derecho de las mujeres a decidir si terminan un embarazo. Los segundos enfatizan el derecho del embrión o feto a gestar a término y nacer. Algunos datos interesantes sobre este tema es que el primer país en despenalizar el aborto fue Corea del Norte y fue en el año 1950 y el último fue Argentina a finales del 2020. Algunas de las organizaciones que piden que sea despenalizado el aborto son el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité contra la Tortura. También han pedido que se eliminen las penas por aborto y que se adopten medidas para garantizar el acceso legal y seguro a esta práctica. El Comité de Derechos del Niño instó a los gobiernos a despenalizar el aborto en todas las circunstancias y eliminar las barreras de acceso. En otro caso, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer dijo en una declaración en 2014 que el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna. Otros no consideran un embrión como persona, dicen que la vida no comienza con la concepción. Sectores que promueven la despenalización del aborto alegan que una forma de disminuir la mortalidad materna sería legalizando el aborto para evitar las muertes maternas productos de abortos ilegales. Interesantemente, un estudio hecho por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y el Banco Mundial en 1999 estableció como recomendaciones las siguientes medidas para reducir la mortalidad de la madre embarazada. La legalización del aborto no está entre esas medidas. Primero, indican que debe haber un fácil acceso a la planificación familiar. Segundo, educación de los adolescentes para que se casen en edades más tardías. Tercero, mejorar la alimentación de las niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Cuarto, mejorar la educación sexual. Quinto, mejorar la educación del profesional médico y parteros. 6. Desarrollar protocolos que puedan ser implementados en el cuidado de los pacientes. 7. Aumentar la educación, cómo planificar los embarazos y educar a la población acerca de las complicaciones que tienen los abortos. Muy buen tema. En nuestros días, este antiguo dilema se ha agudizado y en realidad ya no se discute apenas acerca de que si es lícito o no, en caso de prescripción médica para salvar la vida de la madre o con el fin de controlar la natalidad y liberarse de una ascendencia no deseada. Hoy el aborto forma parte de la revolución sexual de Occidente y apunta sobre todo hacia el descubrimiento de anomalías genéticas en ese indefenso ser aún no nacido. El claustro materno se ha convertido en el lugar más inseguro del mundo. La gran paradoja de esta sociedad abortista es que mientras se lucha contra la tortura y la pena de muerte, se amplían los supuestos para poder aplicarla a criaturas indefensas antes de su nacimiento.
El aborto es penalizado por las leyes dominicanas desde 1884, año en el que se promulgó el Código Penal Dominicano. En República Dominicana se ha tratado de adoptar medidas con relación a este tema y, como es sabido, ha sonado mucho el tema de la despenalización del aborto en los 3 causales. Pero, ¿a qué se refiere el tema de las 3 causales? Las 3 causales se refieren a aquellos casos, primero, en que el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer. En segundo lugar, que sea fruto de una violación o un incesto. Y en tercer lugar, que existan malformaciones fetales incompatibles con la vida. Se ha hecho un llamado al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y al presidente de la Cámara de Diputados y a los miembros del Congreso Dominicano a no aprobar el Código Penal sin la despenalización del aborto en las 3 causales. Esto permitiría garantizar un mínimo de derecho a la salud y a la dignidad de las mujeres conforme a los compromisos internacionales de derechos humanos del Estado Dominicano. Según recientes encuestas, se dice que más del 70% de los ciudadanas y ciudadanos de la República Dominicana están de acuerdo con la despenalización del aborto en sus 3 causales. Y arribando al término de este conversatorio, podríamos concluir que es un deber primordial del Estado velar por la vida, que el Estado no podrá velar por la vida si autoriza a toda mujer por sí misma o con la autorización de otros a destruir la vida de un niño. En caso de despenalizar el aborto, la República Dominicana estaría legitimizando la muerte de un ser humano concebido para que prevalezca el derecho a la salud reproductiva de la madre y a la libre determinación de la fecundidad de la mujer. Particularmente me gustó mucho lo expresado por el politólogo, periodista y escritor argentino Agustín Laje, el cual indica que una mujer embarazada no puede decidir si va a ser madre o no porque ya lo es. Con la ley del aborto, la mujer embarazada decidirá si ser madre de un hijo vivo o un hijo muerto, un hijo que ella misma está pidiendo que sea asesinado. Para nosotros, como espacio Maratón Bíblico, es muy importante que usted sepa lo que la Biblia nos enseña sobre este tema. Uno de los salmos más queridos de David contiene la afirmación que la vida, a diferencia de lo que piensan algunas organizaciones, comienza en la concepción. David expresa: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré por formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin fallar una de ellas. Y esto lo podremos encontrar en Salmo 139, verso 13 al 16. David claramente creía que Dios lo creó en el vientre de su madre y vio mi sustancia sin forma antes de que él naciera. Los teólogos pro vida señalan esta declaración como prueba de que la vida es creada por Dios y comienza en la concepción. Otro pasaje que nos habla sobre esto es Jeremías capítulo 1, verso 5. Aquí, como parte del llamado de Dios al profeta Jeremías, el Señor emitió esta declaración: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a todas las naciones. Dios claramente formó a Jeremías en el útero y lo conoció incluso antes de ese tiempo. Lo consagró, lo llamó a un servicio especial incluso antes de nacer. El plan de Dios para Jeremías comenzó antes de su concepción y de su nacimiento. A la luz de las Escrituras, claramente vemos que desde la concepción hay vida y rogamos a Dios para que ilumine a quienes tienen en sus manos tan importante decisión sobre si despenalizar o no esta práctica. En el Maratón Bíblico estamos muy interesados en saber su opinión. Puede dejarla en la caja de comentarios. Será un placer para nosotros poder leer cada una de sus consideraciones. Agradecemos una vez más por su sintonía. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.